Les invito a que podamos abrir las escrituras en el Evangelio según Juan y el capítulo 5. Vamos a mirar el Evangelio según Juan, el capítulo número 5. El Evangelio según Juan, el capítulo 5, un relato muy conocido, muy estudiado, pero que nos muestra el poder de Dios. Dice Juan, el capítulo 5, voy a hacer una pregunta, ¿hasta qué hora tengo en esta parte para la predicación del Evangelio? Hasta 8:30, hermano. Perfecto, perfecto. Una hora, sí. Perfecto, perfecto. Vamos a mirar en Juan, el capítulo número 5, a partir del versículo 1, la palabra de Dios dice lo siguiente: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo, aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: ¿es día de reposo? ¿No te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después se le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta ahí en la lectura de la palabra de Dios. Un relato conocido, un relato extenso, pero que nos invita a mirar el poder de nuestro Señor Jesucristo. En la mañana considerábamos a Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y le contemplábamos a Él en la infancia, en la niñez, y cómo el niño crecía y se fortalecía, y se mostraba con gracia delante de Dios y delante de los hombres, como dice ahí en Lucas el capítulo número 2 y el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Pero ha pasado el tiempo y vamos a mirar este milagro. El Señor Jesús realizó muchos milagros, y el mismo evangelista Juan, donde hemos leído, pero ya al final, allá en el capítulo 20 y el versículo número 30, dice: hizo además Jesús otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo voy a volver a leer. Pero estas que se han escrito,
Hemos leído de este paralítico que vamos a considerar en esta ocasión. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús, aquel que nació en Belén, aquel que fue criado en Nazaret, aquel que cuando a José se le revela en sueño que debe ir a ese Egipto porque Herodes dio edicto de matar a todos los niños menores de 2 años, el Señor Jesús fue a Egipto y vuelve a Nazaret y se cumple la profecía escrita ahí en el libro de Oseas, en el capítulo 11, versículo 1, donde dice que de Egipto llamé a mi hijo. De este Jesús, el Cristo, el Mesías, es en quien usted, estimado oyente, que no es del Señor y que está escuchando a través de Zoom en este momento y que posteriormente a través de la plataforma de YouTube escuchará de la palabra de Dios. En Él usted debe que creer, porque estas cosas que se han escrito son para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Señor Jesús a lo largo de su ministerio realizó distintos milagros como hemos leído. Estas cosas se han escrito. Y muchos de los milagros que el Señor Jesús fueron realizados en día de reposo. El Señor con esto demostró también que Él era el Señor en el día de reposo. Hay al menos 7 milagros que están registrados en las Escrituras que muestran al Señor Jesús realizando milagros en el día de reposo. El primero de ellos lo encuentra usted y si gusta puede tomar apuntes para que después en su lectura de la semana tiene 7 milagros que le voy a mencionar y puede leer estos 7 milagros un día a la semana y tendrá toda esta semana con los milagros que fueron realizados en el día de reposo. El primero está en Marcos, el capítulo 1, del versículo 21 al 28, donde el Señor sana a un hombre de un espíritu inmundo. El segundo milagro que se registra en las Escrituras, referido al Señor Jesús sanando, limpiando de malos espíritus, realizando milagros en el día de reposo, es en Marcos, el mismo libro de Marcos, el capítulo 1, pero del versículo 29 al 31, allí el Señor realiza la sanidad sobre la suegra de Pedro, sobre la suegra del apóstol Pedro. El tercer milagro es el que hemos leído, y se lo estoy dando en orden cronológico. El tercer milagro es el que hemos leído, cuando el Señor sana a este paralítico en Betesda, en aquel pórtico, en aquel estanque, donde el Señor le realiza una pregunta y la vamos a considerar, pero Él no responde lo que el Señor le está preguntando. El cuarto milagro que el Señor realiza ahí en un día de reposo está en Lucas, el capítulo número 6, considerando desde el versículo 6 al versículo 11, que es la sanidad de un hombre que tenía una extremidad, que tenía su mano seca. Y allí es muy interesante el considerar cómo el Señor obró en sanidad. Porque entra a la sinagoga y estaba allí este hombre que tenía su extremidad atrofiada, que tenía su mano seca, que en su mano no tenía vida. Y vemos cómo en aquel relato que nos entrega el Evangelio según Lucas en el capítulo 6, versículo 6, vemos que este hombre está ahí en la sinagoga y los escribas y los fariseos le acechaban. Hemos leído anteriormente, en lo que hemos leído en el estanque de Betesda, cómo procuraban matarle. Cómo procuraban matarle. ¿Por qué? Lo dice el versículo número 18 en la primera lectura que hemos tenido, porque realizaba sanidades en el día de reposo y ellos lo consideraban como que quebrantaban el sabbat, como que quebrantaba el día sábado. También porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los fariseos, los escribas, y el Señor conoce el corazón de estos hombres. En el relato que le mencioné de este cuarto milagro que el Señor, el quinto milagro que el Señor, el cuarto, que realiza en un día de reposo de este hombre de la mano seca, ahí en el versículo el número 8 dice del capítulo 6, mas él conocía los pensamientos de ellos. Estimado oyente, el Señor conoce los pensamientos que hay en tu corazón. El Señor conoce
lo que tú tienes en tu corazón. El Señor sabe por qué te has conectado. Es nuestra oración y es nuestro ruego que en este día su palabra, la lectura de ella, y como dice también la Escritura, que su palabra no vuelve a él vacía. En este día haya gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Que la Escritura, así como lo relata la palabra de Dios acerca de Timoteo, aquel que aprendió las sagradas Escrituras desde la niñez y que le hicieron sabio para la salvación. Quiero orar a los hijos de los creyentes, a los hijos que están conectados en este momento y que han tenido el privilegio, de igual manera que el que les habla, de conocer las Escrituras aún desde el vientre de mi madre. Aquellos que han tenido el privilegio de escuchar la palabra de Dios desde la infancia. Crean en el Señor Jesús como su Salvador personal. Como dice acá, el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce sus pensamientos. El quinto milagro que la palabra de Dios nos hace referencia respecto a cuando el Señor sanaba en un día de reposo, en un sabbat, y que los fariseos con los escribas lo consideraban un quebrantamiento a la ley de Dios, es en Lucas, el capítulo número 13, del versículo 10 al 17, la sanidad de una mujer encorvada. Una mujer que toda su vida estuvo mirando hacia el suelo, una mujer encorvada que la palabra de Dios muestra cómo el Señor, después de estar toda una vida esclavizada con esta enfermedad, el Señor le dice ahí en el versículo 12 de Lucas 13, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Así como el Señor liberó a esta mujer de esta enfermedad, estando encorvada, el Señor te quiere librar a ti de la esclavitud del pecado. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la situación espiritual suya, estimado oyente. Muerto en sus delitos y pecados. Pero el Señor te quiere librar. De la misma manera que el Señor libró a esta mujer que estaba encorvada, que tenía un espíritu de enfermedad y que no se podía enderezar de ninguna manera. Mirando el suelo, el Señor te invita a que mires hacia lo alto, que consideres a aquel de quien estamos leyendo, que consideres a Jesús que es el Cristo, y para que creyendo en Él tengas vida en su nombre. ¿Y creyendo en qué? Primera de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 3 dice que les enseñamos lo que asimismo hemos recibido, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estamos predicando a uno que está vivo, que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. El sexto milagro que usted puede leer durante esta semana está ahí en Juan, el capítulo número 9, del versículo 1 al versículo 34. Y allá hay una expresión muy interesante que se las quiero leer ahí en Juan, el capítulo número 9, mirando la lectura del versículo 1 al versículo 12, donde un hombre ciego de nacimiento, donde los discípulos mismos le preguntan al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor le responde, no es que este pecó, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Qué consuelo es considerar para el pueblo de Dios que muchas veces las enfermedades que sufrimos, las dificultades que pasamos son para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestra vida para testimonio de aquellos que no son salvos. Que nuestro testimonio sea para que otros alcancen la salvación, mirando a aquel que resucitó. Dice el Señor ahí en el versículo 5 de Juan 9, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y vemos que una vez que el Señor hizo eso, hizo lodo
con saliva, se lo puso en los ojos del ciego, le dice que vaya al estanque de Siloé para que se lave. Él va, como dice ahí en el versículo 7, que él fue entonces, se lavó y regresó viendo. Pero quiero que usted ponga atención, porque los fariseos en este día de reposo nuevamente van a interrogar a este joven que era ciego de nacimiento. Le preguntan a sus padres, y sus padres se le dicen, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Le preguntan, ¿y qué es lo que responde este joven? En el versículo 25, entonces él respondió y dijo, si es pecador, refiriéndose a la persona del Señor Jesús, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Estimado oyente, los hermanos que nos congregamos al nombre del Señor Jesús, tanto en Tupiza como acá en Los Ángeles, una cosa sabemos, y esa es la que testificamos, que nuestro Salvador, el Señor Jesús, murió por mí en aquella cruz de vergüenza, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que yo, creyendo en su obra redentora, tengo el perdón de mis pecados. Estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Le gustaría tener ese privilegio? Una cosa sé, dice este hombre ciego. Y el séptimo milagro aparece ahí en Lucas, el capítulo 14, desde el versículo 1 al versículo 6, que es la sanidad de un hombre hidrópico. Pero vamos a volver ahora a Juan, el capítulo número 5. En Juan, el capítulo 5, encontramos este milagro que el Señor realiza en aquel lugar de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, y esto es interesante que haya sido cerca de la puerta de las ovejas, donde está este estanque, porque el Señor dice que Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta puerta de las ovejas que nos hace mirar a aquellas ovejas que entran por la puerta que es Cristo, y entran a estos lugares de delicados pastos, como lo relata el salmista ahí en el Salmo número 23. Está este estanque llamado en hebreo Betesda, en el cual hay 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estimado oyente, usted puede decir que no es ciego, usted puede decir que a lo mejor no es cojo, y que a lo mejor usted puede decir que no es paralítico. Y usted puede decir que está sano, no tiene ninguna enfermedad. Pero ¿sabe? Cuando uno lee esta multitud de enfermos, esta multitud de ciegos, esta multitud de cojos y esta multitud de paralíticos, es una muestra de las consecuencias del pecado. Es una muestra de estar destituidos de la gloria de Dios, por naturaleza, hijos de ira. Y estos hombres están en aquel estanque, y como dice la palabra de Dios en el versículo número 7, que Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Un grupo de hombres enfermos, ciegos, cojos y paralíticos esperaban ser alcanzados por esperaban ser llevados y puestos en este estanque de Betesda. Muchos sugieren, y en lo personal concuerdo mucho respecto a la mitad del versículo 3 y gran parte del versículo 4, que es parte de la tradición oral que existía dentro del pueblo de Israel. Y sin duda, la tradición oral que tenía el pueblo judío era una fidelidad a lo que es la palabra de Dios. Porque en el Antiguo Testamento podemos ver claramente cómo Dios establece la fidelidad del testigo y cómo, si hay un testimonio falso, éste debía morir. Pero la palabra de Dios nos dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Quien les habla tiene 40 años.
Y cuando leía esto de 38 años enfermo, me dije a mí mismo, toda su vida enfermo, toda la vida de este hombre enfermo. 38 años que estaba paralítico. Estimado oyente, ¿cuánto tiempo lleva usted no enfermo, muerto en sus delitos y pecados? Hemos leído en Juan el capítulo número 20 y el versículo número 30, 31, para que tengáis vida en su nombre. Este hombre de 38 años estaba enfermo. Usted puede decir su edad y considere que si no es de Cristo, si usted no goza de la salvación, no disfruta de esta vida eterna que Dios prometió a todo aquel que cree, porque su palabra dice, y fiel es el que lo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, la que le estamos presentando a usted en esta tarde, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y ahí estaba este hombre, que hacía 38 años que estaba enfermo. Y el Señor dice ahí, versículo número 6, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Estimado oyente, el Señor supo que este hombre tenía 38 años enfermo. De la misma manera que nuestro Dios sabe el tiempo que usted lleva muerto en sus delitos y pecados, pero le ve acostado y le dice, le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Qué le hubiera respondido usted al Señor, estimado oyente? Hermanos, hermanas, ¿qué le hubieran respondido a usted al Señor? Por un momento, cierre sus ojos y considere que usted ha estado enfermo 38 años, paralítico, sin poder caminar. Y que venga el Señor, el creador de todo lo que existe, aquel verbo que fue hecho carne, como lo dice acá mismo en el Evangelio según Juan, en el capítulo número 1, el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El unigénito del Padre. Le pregunto a usted, ¿quiere ser sano? ¿Qué le hubiera respondido usted? Hay muchos ejemplos en las Escrituras en donde el Señor le pregunta si quiere ser sano y muchos respondieron que sí. Pero ¿qué es lo que le responde a este hombre? Y es un reflejo de lo que quizás usted le está pasando al rehusar creer en el unigénito del Padre. Y antes de considerar el versículo 7, debemos decirle, en el temor del Señor, y con la solemnidad que corresponde a aquel versículo precioso que está aquí mismo en el Evangelio de Juan, pero el capítulo 3 y el versículo 36, donde dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estimado oyente, ¿quieres ser sano? El Señor te dice que si tú crees en el Hijo, tienes vida eterna. Pero está atento tu oído, porque a continuación dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y verdadero. En la carta, en la escritura, en el libro de Hebreos, el capítulo número 2 y el versículo, en Hebreos 2 y el versículo número 3, versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ponga atención, porque hemos considerado que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire lo que dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual ha ido siendo anunciada primeramente por el Señor
no fue confirmada para los que oyeron. No fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El Señor le pregunta a este enfermo, ahí en el pórtico de las ovejas, en el estanque que en hebreo es Betesda, ¿quiere ser sano? ¿Usted quiere ser salvo? ¿Usted quiere el perdón de sus pecados? En Isaías, la palabra de Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Sí, Dios es amplio en perdonar. Y Él te pregunta, ¿quieres ser salvo? A este hombre de 38 años de edad le pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, le responde. Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Tenía al frente al Señor Jesús. A lo mejor no le conoció, pero la pregunta son 3 palabras muy sencillas. ¿Quieres ser sano? Sin duda, muchos pensamos que debió haber respondido, sí, quiero ser sano. Pero él presentó el problema que tenía, que no había quien lo llevase al estanque, no tiene quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y mientras que él va, seguramente intentando movilizarse con sus brazos, pues él era paralítico, para llegar al estanque, otro descendía antes que él. Y mire lo que el Señor le dice. Mire lo que el Señor le dice. Jesús le dijo, levántate. ¿Quieres ser sano? El Señor le dijo, levántate. Estimado oyente, cualquiera sea tu problema, Dios te quiere a ti salvar. Y seguramente a lo mejor no te está diciendo levántate porque no eres paralítico, pero te dice a ti, cree en el Señor Jesús. De igual manera como lo hizo aquel carcelero que le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Levántate, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Estaba pensando en el otro milagro que comentamos muy rápidamente respecto a la mano seca. El Señor le dice a aquel hombre, extiende tu mano. Y él en obediencia la extendió y su mano fue restaurada. Este hombre también muestra, a pesar de haber presentado al Señor una dificultad que él tenía para poder llegar al estanque y no responder a la pregunta que el Señor Jesús le hizo, obedece. Porque el Señor le dice, levántate, en día de reposo, toma tu lecho y anda. Y el versículo 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado. Ya al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y tomó su lecho y anduvo. Este hombre mostró con hechos su fe. Creer a la palabra de Dios. Él por 38 años estuvo paralítico. Nunca había movido sus pies. Y el Señor le dice, levántate. Y vemos por la escritura, como aparece ahí en el versículo número 9, que él tomó su lecho y anduvo. Y el escritor, inspirado por Dios y guiado por el Espíritu, establece y dice, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. El Señor muchas veces, y usted lo puede leer en la sanidad del
del hombre de la mano seca, en donde estos hombres empiezan a cuestionar al Señor Jesús respecto a trabajar en día de Sabbat, a trabajar en día de reposo, y el Señor les pone ejemplo, le dice: ¿quién de ustedes no tiene un corderito que se cae, no corre presuroso a levantarle? Cuánto más la vida de un hombre, dice el Señor. Y en este día de reposo, el Señor, que más adelante en el versículo declara que su Padre trabaja, por lo tanto yo también trabajo, sana a este hombre. Y el hombre obedece a la voz del Señor. Pero los judíos se acercan a este hombre, y le dicen: no es lícito que lleves tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Yo creo que invito a mis hermanos a meditar en aquel versículo cuando la palabra de Dios nos muestra en el libro de Hechos: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y acá, este hombre, si bien es cierto, no es la respuesta que vemos ahí en Hechos de los Apóstoles, pero es muy similar, viendo el contexto de cómo estos fariseos le cuestionan a este hombre que había tomado su lecho. Él les dice: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Él le respondió, entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. No supo que era el Señor quien le había dicho: toma tu lecho y anda. Pero qué tremendo es considerar que el Señor sanó a este hombre paralítico. Y este hombre, como dice la Escritura, tomó su lecho y anduvo. Estas cosas se han escrito para que creáis. Versículo número 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y este hombre fue a los judíos para darle aviso que el Señor Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, la había sanado. Y acá vemos, como dice el versículo 15, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Y me quiero detener en esta expresión porque procuraban matarle. Y más adelante, en esta línea cronológica de la vida del Señor Jesús, que invito a mis hermanos que en su estudio personal en casa consideren el estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, el Señor, después de que Pedro testifica cuando le pregunta: ¿quién decís que yo soy? Y Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde: bienaventurado eres, Simón, porque hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Como dice acá, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Una vez que Pedro, junto a los discípulos, testifican que el Señor Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, el Señor les empieza a revelar que Él iba a morir. Y en Lucas, el capítulo 9 y el versículo 22 dice: y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el primer discurso del apóstol Pedro, encontramos esta verdad preciosa que vamos a compartir en Hechos 2, versículo 22, pensando y teniendo en mente que estos fariseos y escribas, al ver que este hombre había sido sanado en día de reposo, y esto es tremendamente conmovedor y solemne, porque los fariseos y los escribas, en vez de maravillarse
en que un hombre de 38 años que estaba paralítico ahora caminaba, se detuvieron a considerar que este hombre había tomado su lecho en día de reposo, y al inquirir, al investigar quién le había dicho a este hombre que anduviera, que tomara su lecho en día de reposo, y él, al decirle que era Jesús de Nazaret, procuraban matarle. Pero fíjese lo que dice Hechos, el capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, a quien considerábamos en la mañana que fue criado allá en Nazaret. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros, como el milagro de este hombre paralítico que tomó su lecho y anduvo. Después de 38 años de estar postrado. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado en manos de hombres pecadores, pero que resucitase al tercer día. Fíjese lo que dice a continuación: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y nuevamente prima acá esta verdad profunda que aparece ahí en Deuteronomio, el capítulo 19, versículo 15, y en Números, el capítulo 35 y versículo 30, de la fidelidad y de la veracidad de los testigos. Pedro, junto a los discípulos, acá están testificando que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, tal como Él lo declaró. Y si retrocedemos un poquito más, cuando lo consideramos en la mañana, el Señor le dice a Juan: deja, porque así conviene que se cumpla toda escritura. Él no vino al mundo a buscar a sanos, sino a enfermos. El Señor no vino a buscar a justos, que no necesitan de arrepentimiento, sino a hombres pecadores, que necesitan de arrepentimiento. El Señor no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fíjese que hemos considerado aquella expresión de Lucas, el capítulo 9, versículo 22, donde dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Así como a los fariseos y los escribas les generó este anhelo de querer matar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque según los fariseos quebrantaba el día de reposo, porque se hacía igual a Dios. En ellos también el escuchar que el Señor Jesús hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre les afectó en lo más profundo, pero nunca vieron a aquel que nació en Nazaret como el Hijo de Dios, como la profecía del Mesías venidero. Y miremos rápidamente el libro del profeta Daniel, ahí en el capítulo número 7, y el versículo número 13. En Daniel 9:7, y lo vamos a mirar porque en la persona del Señor se cumple esta profecía. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Señor Jesús vino a este mundo como el Hijo del Hombre,
y como hemos visto acá, su trono será eterno, en cumplimiento al pacto que considerábamos en la mañana de David, donde su casa sería afirmada y su reino sería eterno. ¿Y en quién se cumple? En el Señor Jesús. En el mismo Señor Jesús que le dice a aquel hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Estimado oyente, ¿cómo está usted delante de Dios? El profeta Amós realiza una pregunta, sin duda que está hecha hacia el pueblo de Israel, pero que la podemos aplicar a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Porque ya sea que tú partas a la eternidad con Cristo, estaremos con Él para toda la eternidad, disfrutando de su presencia y viéndole en la gloria, tal como Él oró antes de ser entregado, con aquella gloria que Él tuvo antes de que el mundo fuese, y ahora está sentado a la diestra del poder de Dios. Pero si tú partes a la eternidad sin Cristo, también estarás delante de Dios, pero en el gran trono blanco, para ser lanzado al lago de fuego para toda la eternidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el Señor Jesús? ¿Le obedecerás como obedeció este hombre, que a pesar de no conocer en ese momento que aquel que le sanó era el Señor Jesús, pero que frente a aquella pregunta, ¿quieres ser sano? Él responde algo diferente a lo que realmente él debió haber respondido. Pero el Señor manifestó su poder en él, al decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y él al instante fue sanado, y él tomó su lecho y anduvo. El Señor en esta noche estamos presentando a Jesucristo crucificado, pero también resucitado, y que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. Estimado oyente, cree en el Señor Jesús como tu Salvador personal, y como dice la Escritura, pasarás de muerte a vida.